Continuamos ahora con la presentación El marco de normas y disposiciones. Normas que regulan las responsabilidades del director médico, diferencias entre modelo de dirección pública y privada. Coordina esta mesa el doctor Roberto Dupuy Delhomme. Él es médico, egresado de la Universidad de Buenos Aires, especialista en medicina interna, especialista también en gestión y dirección de instituciones de salud, Universidad Austral, miembro de la comisión directiva del ITAES y director médico del sanatorio Mater Dei. Doctor, lo escuchamos. Buen día a todos. Seguimos entonces con el ciclo de charlas, después de la interesante charla de la primera hora, y creo que la que sigue no nos va a defraudar y vamos a seguir en la misma sintonía. Tengo el gusto de presentar entonces para la próxima disertación a la doctora Claudia Madies, abogada, magíster en Salud y Seguridad Social, magíster en Bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, directora del Centro de Estudios e Investigación de Derecho Sanitario y Bioderecho de la Universidad y Salud, jefe de asesores de la Subsecretaría de Política, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación. Fue subsecretaria de Salud a cargo de la subsecretaría e integró el directorio de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación. Es jurista por la rama de salud en el Digesto Jurídico Argentino y autora de publicaciones científicas y coautora de libros de Derecho Sanitario y Bioderecho. También nos acompaña el profesor doctor Resónico, que es doctor en Medicina y doctor en Salud Pública, secretario académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Favaloro, profesor titular de Salud Pública, director de la Maestría de Gerencia y Administración de Sistemas y Servicios de Salud. Ha sido director médico del Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía, dirección médico del Hospital Universitario de la Fundación Favaloro y dirección asociada del Policlínico del Ferroviario Central. También nos acompaña la doctora Cecilia del Carmen Pozo, que es abogada, escribana, ha hecho la maestría en Gerenciamiento y Administración de Sistemas de Salud de la Universidad Favaloro, administradora de Salud y Seguridad Social de la Universidad Nacional de La Plata, mediadora, Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. También está en formación como mediadora en salud en la Universidad y Salud, directora del Centro de Estudios para la Investigación Aplicada en Políticas Públicas, 4 ejes, asesora del Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, coordinadora y autora del Programa Provincial de Prevención y Asistencia Médico-Legal en Salud Pública, Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, investigadora en temas de salud en ámbitos nacionales e internacionales, miembro activo de la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, docente de posgrado de la Escuela de Economía de la Salud de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata y de la Universidad de El Salvador. Coordinadora de programas nacionales de Naciones Unidas para el Desarrollo, consultora experta del Consejo Federal de Inversiones, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo, consultora de la Unión Iberoamericana de Abogados y tiene algunos otros cargos que por gentileza me dijo que no diga todos porque si no perdemos la presentación en eso. Así que, doctora Madies, la dejo a usted. Va para... Bueno, muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias, doctor Dupuy Delhomme. Muchas gracias también a DECRA por esta invitación y por también esta oportunidad de aprendizaje e intercambio, porque uno siempre está aprendiendo y recopilando otras miradas de la problemática que le toca vivir diariamente. A mí me han pedido iniciar esta mesa contando un poco cuál es la normativa que regula específicamente a la dirección médica y me voy a centrar en la normativa del ámbito de la nación
que ustedes saben que tiene una aplicación específica en la ciudad de Buenos Aires. Para hacer entonces ese recorrido, voy a referirme un poco al contexto, al marco regulatorio, específicamente al poder de policía, que tiene importancia por esta mirada estratégica que le están dando a este encuentro, para ver un poco hacia dónde está yendo esa regulación que es tan antigua, porque no es que está estática, está evolucionando, y para contarles un poco en qué sentido está evolucionando. Referirme a la legislación específica, como me han pedido, sobre tanto la Ley 17.132 como todas las regulaciones ulteriores, y vamos a ver que de esa ley y sus reglamentaciones hay ejes sobre los cuales ha circulado la normativa sobre la facultad de un director médico, que se refiere a estos puntos que he enunciado: cumplir las normas, los recursos humanos de los establecimientos, los pacientes, las condiciones de habilitación, los registros y las historias clínicas y las denuncias. Y por último, contarles un poco cuáles son las principales infracciones que en relación a los directores médicos se ven en el Ministerio de Salud de la Nación. Sobre el contexto de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ahora tenemos una herramienta que da información. La información a lo mejor no es precisa, a lo mejor tiene que estar más desagregada, pero está el SISA, que es el Sistema de Información del Ministerio de Salud, que nos cuenta cuántos son los establecimientos en la Ciudad de Buenos Aires, pero también a nivel nacional, y cada vez esa información se va perfeccionando más. Entonces, bueno, para los que no consultan ese instrumento, contarles que tenemos ese instrumento disponible que se puede consultar en la página del Ministerio de Salud y que nos da información como la que tenemos desplegada en pantalla. No la voy a profundizar porque ustedes conocen esa información a lo mejor más que yo en algunos puntos, pero bueno, los invito a que la revisen, que es una información bastante interesante, se va actualizando y poniendo a disposición del público diariamente. Sobre el marco regulatorio, mi intención de presentarles qué es lo que hace la Ciudad de Buenos Aires y el marco regulatorio de la Ciudad de Buenos Aires cuando es la Nación la que ejerce la potestad regulatoria, es porque la Ciudad de Buenos Aires ya tiene todo para poder asumir la función de fiscalización en ese ámbito territorial, en la medida que tenga también las leyes de ejercicio profesional. Y ustedes saben que la Ciudad de Buenos Aires tiene, al menos sobre salud mental y sobre enfermería, leyes de ejercicio profesional. Entonces, sobre esos temas ya podría estar asumiendo la función de fiscalización. ¿Por qué? Porque tanto la Constitución de la ciudad como la regulación que tiene la Ley Básica de Salud de la ciudad, decretos ulteriores y la Ley de Ministerios de la propia ciudad, la función de fiscalización ya fue definida y fue definida para los 3 subsectores de salud. Esa combinación de este conjunto de leyes más esto que les digo, las leyes de ejercicio profesional, permitirían que si se dictara una ley de ejercicio profesional de la medicina moderna en la Ciudad de Buenos Aires, la función de fiscalización sanitaria en la ciudad sea asumida por la ciudad. Y Nación se concentre precisamente en ese otro aspecto de organizar la red federal de fiscalización, retroalimentar los hallazgos federales sobre fiscalización en favor del sistema de calidad, y asumiría otro rol la Nación, no el que le conocemos históricamente de fiscalizar con un carácter residual la Ciudad de Buenos Aires. En ese marco, entonces, el Ministerio de Salud de la Nación hoy ejerce la fiscalización de la ciudad, como les decía, con una función residual, hasta tanto asuma esa función la ciudad. No solo lo hace la Dirección Nacional de Registro y Fiscalización, sino que también interviene en otras instancias, como puede ser la Autoridad Regulatoria Nuclear. Mientras que Salud tiene la potestad de registro de los equipos de rayos X, la Autoridad Regulatoria Nuclear de otras prácticas médicas. Ahora, adentrándonos específicamente en el tema de la dirección médica y la ley de ejercicio profesional, bueno, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué queremos decir cuando hablamos de habilitación, qué queremos decir cuando hablamos de categorización o cuando hablamos de acreditación.
La Nación ha impulsado la habilitación categorizante como una herramienta nueva para homogeneizar las medidas de habilitación a aplicar según la capacidad de resolución de los establecimientos, tanto públicos como privados, superando una brecha que tiene el sistema regulatorio que ha exigido la habilitación a los privados y no a los públicos. Si queremos aportar equidad al sistema, en realidad tendríamos que establecer estándares parecidos. La habilitación categorizante ha ido hacia ese sentido, pero la ciudad y en la ciudad-nación no ha dictado aprobando normas de habilitación categorizante. ¿Por qué no lo hace Nación? Porque está esperando que esa función la asuma la ciudad y le dé su impronta. Es decir, esta es una función que debe asumir la ciudad y lo que se aspira es apoyar a la ciudad para que la asuma y dicte una normativa más moderna. La resolución 2385 establece las categorías de establecimientos, no las categorías, no quiero confundir con categorización, los tipos de establecimientos lo vincula con el número de camas y también establece las funciones de la dirección médica. Cuando lo hace, establece la función de la dirección médica en el artículo 40. Y básicamente lo que dice la Ley de Ejercicio de la Medicina en este artículo es que el director médico tiene que hacer cumplir las normas que dicte la autoridad sanitaria y las que están aprobadas. Y a su vez el decreto reglamentario establece una serie de disquisiciones, son 16 ítems, yo no los voy a mencionar ahora todos en detalle, sino que los voy a ir abriendo después con la normativa específica, es decir, que lo vamos a repasar, pero podemos dividir esos ítems a grandes rasgos en recursos humanos, como les decía hoy, en pacientes, en condiciones de habilitación, en historia clínica y en denuncias. Esos son los 5 grandes grupos que tiene el decreto reglamentario sumado a la exigencia de la ley que nos dice que el director médico tiene que hacer cumplir la ley. Pero además, cuando hablamos de qué significa hacer cumplir la ley, tenemos las normas específicas de residuos patogénicos, las normas específicas de trasplante, las de farmacia, las de esterilización y además el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica. Este es el ramillete de normas que tiene menciones específicas a la dirección médica y a su responsabilidad. Sobre residuos patogénicos, bueno, tenemos una ley, la 24051, que los define y que establece responsabilidades en el ámbito nacional y en la Ciudad de Buenos Aires también tenemos una ley que también los define y establece responsabilidades al respecto para la gestión de estos residuos. Encontramos que incluso se incluye un manual de gestión del manejo de la generación en la ley de la ciudad y podemos ver que la interpretación en relación al alcance de estos artículos es que son incumplimientos que generan una situación de una interpretación de un obrar malicioso, con lo cual las autoridades de los establecimientos que tienen la responsabilidad de dirigirlos, porque vamos a ver que tienen, entre otras cosas, la responsabilidad de mantener la seguridad de los establecimientos, están inmersos en esta responsabilidad y pueden ser imputados de incumplimiento. Imputados a nivel civil y comercial, desde la ley de sociedades, porque cuando se está frente a un ilícito, la ley de sociedades define que los socios, los administradores, van a responder ilimitada y solidariamente por el pasivo social, reitero, cuando hay un ilícito. ¿Y por qué hablamos de ilícitos? Porque la ley que les mencionaba hoy de residuos patogénicos tipifica el delito ecológico por este tipo de residuos, establece un régimen penal que alcanza al profesional y también establece un régimen penal que alcanza a la persona jurídica y cuando lo hace en la persona jurídica lo hace en cabeza de los directores y gerentes. Es decir, que aquí tenemos ya una responsabilidad directa de la dirección médica. Yo me he permitido, ven que yo voy pasando rápido las presentaciones, pero mi idea es que esto les quede para que sea también una guía de que ustedes puedan revisar después la normativa en detalle.
No la voy a repasar toda, obviamente. Sobre el trasplante pasa lo mismo. En trasplantes, los establecimientos, por la ley de trasplantes, tienen que tener un registro especial, los establecimientos que se dedican a esta actividad. El INCUCAI es la autoridad de aplicación. Y esta ley también establece responsabilidades para la autoridad que se ocupa del establecimiento en cuanto a las condiciones de habilitación que son exigibles. Además, requiere que esta habilitación por ante el INCUCAI sea periódica y, por otra parte, establece requisitos con relación a esta condición, no solo de habilitación, sino también para los directores médicos con relación a el consentimiento de los padres en el caso de los menores de edad. Y en este caso, la ley también exige que las certificaciones de ese consentimiento sean emitidas o extendidas por los directores médicos. O la persona que el director médico designe. Otro aspecto donde la ley específicamente habla del director médico. En el diagnóstico de muerte también se exige que el director médico notifique en el caso que haya un diagnóstico de fallecimiento en los términos de la ley de trasplantes y la comunicación a la autoridad sanitaria sea hecha tanto por el director médico del establecimiento como por el médico tratante. Y nos dice que son solidariamente responsables por la omisión de dicha notificación. Yo les quiero aclarar que en los casos donde la ley está diciendo literalmente que son solidariamente responsables, va a ser muy difícil argumentar que hay autonomía en la decisión, porque la ley lo está poniendo en cabeza de cada uno de los actores y lo está diciendo claramente, es solidariamente responsable. También, bueno, esta ley detalla cuáles son las sanciones. En general, estas leyes tienen sanciones que van hacia los profesionales como apercibimiento, multas o la suspensión de la habilitación. En la mayoría de los casos es entre 3 y 5 años, la de trasplantes de 5 años. Incluye la ley otras menciones con relación a las sanciones por omisiones de informes sobre los pacientes hemodializados o cuando se está en situación de una enfermedad susceptible de un implante de órganos. Pero en definitiva esta ley también tiene menciones a la responsabilidad directa de los directores médicos. En farmacia encontramos también que tanto la ley de estupefacientes como la ley de psicotrópicos establecen responsabilidades por parte de los directores médicos en los registros, en la recepción de las drogas, también la legislación sobre vacunación. Bueno, esta es toda la normativa de la ley de estupefacientes que además establece un régimen de sanciones que es similar al que les mencioné de la ley de trasplantes, tiene estandarizado el apercibimiento, las multas, la clausura o la suspensión en la habilitación, en este caso por 3 años. En psicotrópicos es bastante parecido al esquema que mantiene esta ley en relación a la dirección médica. Las acciones, por otra parte, tipificadas en esta última ley, están tipificadas en el Código Penal. Es decir, no solo tenemos sanciones civiles, sino que tenemos sanciones penales como ya aparecieron en la de residuos patogénicos. También la legislación obliga a tener un stock de emergencias. Cuando hablo de legislación, en realidad acá es la resolución 2385 del 80 del Ministerio de Salud, que es reglamentaria también de la ley 17.132. Una resolución más reciente, porque toda la normativa que les estuve mencionando es de 1967, 1980, la resolución que les mencioné recién del Ministerio de Salud, y trazabilidad, la resolución 435 del 2011, es decir, no solo es legislación vieja o normativa vieja, la normativa nueva también compromete a la autoridad o a los directivos de los establecimientos y cuando lo hace los compromete a los directores de las instituciones a asumir responsabilidades al respecto. Esa responsabilidad aumenta en el caso de que sean instituciones que no tengan un farmacéutico. ¿Sí? Cuanto menos responsables haya en el medio, más es la responsabilidad del director
médico de la institución. Y cualquier infracción a esta normativa da lugar a la comunicación a la autoridad jurisdiccional y a la aplicación de la regulación específica. Bueno, hay que registrar que la medicación, el circuito que sigue la medicación, por supuesto, se tiene que implementar este sistema de trazabilidad y con esto se está imponiendo también al establecimiento. Y como vemos, la falta de consignación de los datos consignados en el sistema será considerada falta grave a los fines de la adopción de las medidas previstas en la propia resolución. Así que bueno, se está pautando una sanción también de peso respecto de la autoridad médica. No solo son normas estas que comprometen al establecimiento como prestador, sino que también lo pueden comprometer como prestador de la seguridad social en la medida que están alcanzados por las resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud. En esterilización, el área de esterilización no tiene la normativa de la resolución del Ministerio 2385 del 80, una mención específica a la dirección médica, pero sí indirectamente se ve afectada en el caso de las infecciones nosocomiales. ¿No es cierto que una de las principales causas de la falta de esterilización, pues como consecuencia las infecciones intrahospitalarias? Ahora, en base a lo que hoy nos contaba el doctor Lorenzetti, y yo creo que es como si hubiéramos coincidido en la línea de razonamiento los dos, nosotros tenemos una normativa muy vieja, pero tenemos un montón de bagaje de guías, protocolos, estandarización de procesos asistenciales hechos desde el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, que tuvo una época donde se basó en el consenso de expertos, hoy está basada más en la evidencia científica, pero cualquiera sea el caso, tiene distintos formatos, como les decía, guías de práctica clínica, ya no más normas, sino directrices de organización y funcionamiento, guías de diagnóstico y tratamiento, de procedimientos y otras guías y herramientas de gestión. Si uno tuviera que pensar algún instrumento que definiera la función de un director médico, podría acudir a uno de estos formatos. Esa podría ser una instancia intermedia para no tener la rigidez de una ley ni una norma estricta y podría tener un consenso o una orientación, un pronunciamiento con alguno de estos formatos. Sí los quiero alertar que cuando uno mira las normas que fueron dictadas bajo el programa, uno encuentra que tienen denominaciones que son confusas. Porque como algunas vienen, como les decía, de la década del 90, tenían el nombre de normas y hoy son consideradas guías. Entonces, lo que necesitaría este programa es una actualización para que las denominaciones sean adecuadas. ¿Por qué? Porque cuando los jueces consultan al Ministerio de Salud y leen norma, un abogado cuando lee norma entiende que es de alcance obligatorio y en realidad son guías, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho peso a la hora de las responsabilidades que asume un director, porque todo lo que figure en el programa de garantía de calidad de la atención médica, que generalmente se oficia al Ministerio de Salud, que no tenga el nombre correcto, se va a leer de forma incorrecta. Así que bueno, las dos cosas, que esta es una oportunidad para trabajar en la línea que propuso o que nos marcó el presidente de la Corte, y otra que hay un trabajo que hacer ahí de transparentar realmente el alcance que tienen todas estas guías. Ahora, en estas guías hay muchas menciones a la dirección médica. Imagínense que a mí me costó resumir solo lo que son las normas, no abordé las guías, pero hay un trabajo hay que hacer también. Si ustedes están interesados en mirar la dirección médica, en mirar las guías también, el alcance que tienen o en qué nivel comprometen a las direcciones médicas. Sobre los recursos humanos, la ley, por supuesto, lo que exige es que el director médico tiene que hacerse responsable que los profesionales que trabajan en el establecimiento estén habilitados, que cumplan y mantengan sus condiciones de formación,
y ocuparse además de la organización del cuerpo profesional. Esto lo dice la resolución 2385/80. Por otra parte, también encontramos que tienen que ocuparse de cumplir la ley de riesgos del trabajo, en cuanto a los exámenes ocupacionales periódicos, el plan de prevención de accidentes y enfermedades laborales, de la seguridad e higiene en el trabajo, tiene que exigir que se cumplan las normas de bioseguridad e incluso la libreta sanitaria conforme a las ordenanzas municipales. A mí siempre cuando me toca hablar del deber ser, disculpen, porque a veces parece utópico que uno pueda cumplir todo, pero bueno, esa es la exigencia legal. Y también me preocupa, cuando hicieron la presentación hoy al comienzo del resultado de la encuesta, que algunas funciones que han definido como de logística, ven que la ley lo está poniendo como algo de responsabilidad médica, no de logística. Entonces hay que revisar la coherencia, en base a este repaso, hay que revisar la coherencia entre lo que se está denominando de logística de dependencia administrativa cuando la ley lo está poniendo en cabeza del director médico. Bueno, también la ley de ejercicio de la medicina refiere a responsabilidades de la dirección médica con relación a los colaboradores, a una categoría especial de colaboradores en el artículo 46. Con relación a los pacientes, la ley de ejercicio de la medicina también le pide a la dirección médica velar por los pacientes para que cumplan su tratamiento, para que estén internados el menor tiempo posible, solo lo necesario, para que realicen la derivación cuando no tienen capacidad de respuesta, para que garanticen la consideración del paciente tanto en su personalidad como en su confesión. Y acá también nosotros encontramos muchas veces que a lo mejor estábamos hablando antes de entrar del receso precisamente de esto, de un caso que no se había hecho una derivación adecuada. Bueno, ya ven, la ley de ejercicio profesional está poniendo esa responsabilidad directamente en el director médico. Bueno, después tenemos una ley también muy nueva, la de derechos de los pacientes, que también exige a la dirección médica responsabilidades en relación a la entrega de la historia clínica, también en relación al consentimiento por representación, pide que las certificaciones de consentimiento las haga la dirección médica, y en las excepciones al consentimiento, cuando existen dificultades para recabarlo, está pidiendo del establecimiento que haya capacitación del personal. Y obviamente que esa responsabilidad de capacitación del personal, por el juego armónico de esta ley con la 17.132, obliga al director médico. Sobre las condiciones de habilitación. Las condiciones de habilitación en la ciudad de Buenos Aires, los pasos para cumplir la habilitación de un establecimiento son más o menos 16, están ahí mencionados. Las condiciones edilicias, las condiciones de seguridad, las comunicaciones, los requisitos para el registro de prestadores, son todos requisitos que se vinculan, como decía, a la defensa ante infecciones, al control de infecciones. Y acá hubo una evolución jurisprudencial interesante en la línea de lo que nos decía el doctor Lorenzetti hoy, en el sentido de que históricamente se consideraba una responsabilidad objetiva con relación a este tipo de riesgos, y hoy la jurisprudencia se está pronunciando más en el sentido de identificar las responsabilidades de los actores y además en considerar que si el establecimiento realmente adoptó los recaudos para evitar el riesgo y los extremó, no solo que los adoptó, sino que los extremó al máximo con todos los procedimientos que deben adoptarse para prevenir una infección intrahospitalaria, y es un caso fortuito, se exime de responsabilidad a la dirección médica. Pero hay que poder demostrar, es decir, no solo hay que hacer y documentar para eximirse de responsabilidad. Este es otro caso donde puede quedar involucrada la dirección médica. Tienen citados fallos de jurisprudencia referidos en el sentido que les estoy mencionando, que pueden consultar. Y también tenemos que saber que hay doctrina que está contraria a esta posición. Hay doctrina que sostiene que no se puede eximir de responsabilidad
a la autoridad e incluso menciones de programas oficiales que tienen esta postura. Sobre las historias clínicas, la ley 17.132 hace recaer la responsabilidad en este tema a la dirección médica, en la conservación, la guarda. Como estamos viendo, es una mención específica a la dirección médica. También hay mención sobre las estadísticas que tiene que llevar un establecimiento y obviamente eso tiene que ver con la planificación y con la dirección médica. Y hay una serie de registros, no todos los registros están en cabeza de la dirección médica, pero sí por lo menos la dirección médica tiene que asegurarse que esos registros se llevan. No de lo que se asienta en el registro, pero sí por lo menos que se llevan. La propia ley de derechos de los pacientes también hace recaer responsabilidades, como les decía hoy, en la dirección médica para la entrega de la documentación. Los directivos, dice, de los establecimientos pueden entregar al paciente una epicrisis cuando no se puede cumplir con el plazo de las 48 horas, porque esta ley fija un plazo muy cortito para la entrega de requerimiento del paciente, pero hace caer la responsabilidad de la entrega de la historia o de la copia en el director médico o la persona que designe. Y deja clara la ley que la autoridad sanitaria es la que debe certificar las copias el director médico en este caso. Bueno, esta ley remite como sanciones a la ley de ejercicio de la medicina. Quizás la buena noticia es que aplica solo la de derechos de los pacientes a los establecimientos públicos nacionales. Para el caso de la Ciudad de Buenos Aires, para que aplique tendría que adherir la ciudad al régimen de sanciones. Digo la buena noticia porque las instituciones tenían un plazo de, creo que eran 180 días, no me acuerdo, para adecuar lo de las historias clínicas. Sobre las denuncias, la ley también pone en cabeza del director médico hacer la denuncia de las enfermedades infectocontagiosas al sistema de vigilancia, de los delitos y de los accidentes de trabajo. Entiendo yo que no siempre los establecimientos de salud hacen las denuncias al sistema de vigilancia. Bueno, les estoy llamando quizás a la reflexión que esta es una responsabilidad exclusiva del director médico. Sobre las principales infracciones administrativas, la verdad que cuando propusieron este tema y cuando uno tiene que buscar y relevar cuál es la normativa específica, porque a lo mejor convive con estas normas todo el tiempo, pero no tiene el foco en la dirección médica. Bueno, para mí fue una sorpresa que hubiese tan poca regulación, a pesar de la que mencioné, en relación a la dirección médica. Hay poca regulación, no hay mucho escrito doctrinariamente en derecho, es decir, no hay publicaciones que se aboquen a este tema. Y tampoco tiene puesto el foco en este tema la autoridad sanitaria, porque si uno ve cuáles son las infracciones, es que no hay actualización del plantel profesional o de la documentación que tiene que acompañar al plantel profesional, no se cumple con el requisito de remitir la publicidad que va a difundir el establecimiento, que recae también en la dirección médica, y en general, en la Ciudad de Buenos Aires, se da que la Ciudad de Buenos Aires a muchas instituciones, a unas instituciones grandes, da habilitaciones municipales por forma provisoria. Entonces, la Nación tiene que sacar habilitaciones provisorias hasta que salga la habilitación definitiva municipal, que suele tardar muchísimo. Lo que suele suceder es que las autoridades de los establecimientos asistenciales no piden la prórroga de la habilitación del Ministerio de Salud Nacional y son sancionados los directivos de los establecimientos por ese tema, porque no piden la prórroga cuando tienen una habilitación provisoria municipal. Sobre residuos patogénicos, en general las infracciones o los desvíos, no infracciones, son al momento de la habilitación, pero después en las inspecciones no suele haber problemas y mucho menos suele haber problemas en las instituciones grandes que suelen tener este tema resuelto. Las referencias, bueno, en lo que me basé para comentarles esto, y bueno, quería terminar con un chiste que me gustó, que me parece apropiado, donde un enfermero le está contando al director que está usando un calmante porque no hay medicamentos para los pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora.
muy clara la exposición. Vamos a dejar las preguntas para el final de la mesa, así que les sugiero que las vayan anotando. Y le paso la palabra al doctor Rexónico, que... Bueno, buenos días. Agradezco particularmente a las autoridades de la DECRA esta invitación, que me llena de placer y además viene a dar respuesta a algo que en algún momento ustedes que están en actividad tendrán que presentarse, y que es la pregunta: ¿qué hacer cuando uno ya no es director médico? Y una de las respuestas es esta: poder compartir un buen rato con viejos amigos y conocidos y, digamos, también compartir algunas ideas y conocimientos adquiridos a través de los años. Un poco el tema que se me ha solicitado pasa por la diferencia en la forma de trabajo de los directores médicos según se trate de una gestión pública o privada. Ese sería el índice temático, no teman, son todas filminas de rápido pase. Ya ha sido hablada la legislación en base a la cual uno podría señalar estas cosas, particularmente en la Ciudad de Buenos Aires. Agregaría lo del decreto de hospitales de gestión descentralizada, porque entre otras cosas hace referencia a algo que aparece poco en las normativas y que es la formación que debe tener el director médico. Y allí por lo menos se recomienda que sean directores médicos aquellos que tienen curso de administración hospitalaria y formación en la materia, que no es un tema menor para nuestra profesión. La ley del ejercicio de la medicina. Y vamos a pasar rápidamente con una síntesis y la definición de funciones ya desde el punto de vista más médico que legal, hablando de las garantías que debe dar el director médico: calidad y eficiencia en la asistencia, docencia e investigación, particularmente en las instituciones que quieran dedicarse a estos tres aspectos que son distintivos de una entidad moderna; la práctica clínica ajustada a valores éticos; la participación de los profesionales; la política de contratación y promoción profesional. Ser responsable solidario de la gestión general del hospital, que es mucho de lo que ha sido contado recién; coordinar el flujo de pacientes entre los diferentes niveles asistenciales; ser el responsable último de los recursos compartidos, y esto que no es un tema menor y que invito a DECRA para alguna reunión otro día, que es el puente entre las culturas médicas y de gestión, o médicas y administrativas, que no es un tema menos conflictivo en muchas instituciones. Pasando directamente a lo que es el tema y presentado así de modo paralelo, veríamos que las características de la gestión privada y pública podrían de alguna manera sintetizarse en una gestión que tiene un espíritu emprendedor, competitivo, en búsqueda de objetivos crecientes, con mayores libertades para actuar, y una gestión más de tipo público, respetuosa de los deberes cívicos, democrática, centralizada, muy regulada. La gestión privada tiene una autonomía importante en la búsqueda de recursos, en las oportunidades para explotarlos y en las medidas para incrementar la productividad, en tanto que en el sector público está subordinado a las políticas y a normas burocráticas de turno. Las futuras alternativas pueden ser incorporadas en la visión de la institución y en la misión que tenga en el sector privado, en tanto el público incorpora más que nada las decisiones y las intencionalidades de los componentes cívicos de la sociedad. Hay una mayor reserva en las instituciones privadas, especialmente el posicionamiento en el mercado, su rentabilidad, su producción, en tanto que el sector público, a través de las distintas páginas y de publicaciones ministeriales, transparenta las informaciones y contribuye al control público, que es una característica que tiene de alguna manera por el hecho de ser público.
Esta gestión emprendedora del sector privado le permite acumular emprendimientos y riesgos que permite hacerlo en forma calculada, pero con libertad, en tanto que el sector público tiene que actuar más que nada prudentemente, cuidando mucho evitar pérdidas y daños al patrimonio. La gestión privada tiene autoridad plena sobre cómo alcanzar los objetivos de los órganos que dirige. Es decir, el director puede tomar medidas claras con autoridad, mientras que el sector público está siempre subordinado a lo que diga la jurisdicción, muy habitualmente objeto de múltiples contradicciones y variaciones permanentes según las políticas de turno. Otra característica muy importante es la disponibilidad del presupuesto. Tanto el sector privado puede tener su presupuesto, obviamente dentro de las posibilidades, pero tener poder de ejecutar el mismo. En el sector público hay una lucha diaria cada vez por obtener un mejor presupuesto, que no se sabe cómo se da y que se administra muy a cuentagota porque la mayor parte está controlada por lo que llamamos nosotros jurisdicción. Los problemas en el sector privado, desde el punto de vista asistencial, no tienen tanta trascendencia, más allá de algunos personajes de farándula que se atiendan, y en general depende más tiempo. En tanto en la gestión pública esto toma mucha más trascendencia, está más en los periódicos y exige respuestas en corto tiempo. Esta otra característica es fundamental en una gestión: poder contratar, dimitir y sustituir el personal, en tanto que el director de una institución pública no está facultado para ello. El sector privado trabaja con empleados que tienen clara noción de subordinación jerárquica, en tanto son bastante más independientes en el sentido de la disciplina aquellos que están en el sector público. Un tema importante, porque en esto va mucho la productividad y la calidad, es el poder distribuir recompensas, fundamentalmente esto de la gestión de la calidad, y eventualmente sanciones respecto al trabajo realizado, cosa que el sector, digamos, público no posee. Es decir, esta característica lleva al sector público a una igualación de los buenos con los malos, que se traduce en que los buenos terminan actuando como los malos a falta de cualquier estímulo. Y esto es un punto clave porque, sobre todo, olvidemos la palabra sanciones, pero desde el punto de vista de la recompensa, es uno de los indicadores de calidad, la diferenciación en lo que hace cada una de las personas entre los que hacen bien y mal las mismas. La estabilidad no está asegurada en ninguno de los dos sectores, aunque en el sector, digamos, público, uno lo que tiene es la estabilidad en el cargo, no en las funciones, si deja de ser director y puede continuar en la organización, cosa que a veces pasa o no en las instituciones privadas. Los directores muchas veces son recompensados por su lealtad y su selección, que ya vamos a ver, no obedece a razones políticas, en tanto que en el sector público está muy fuertemente influenciado por esto. Parte de la responsabilidad de la gestión en el sector público es lo que llamamos nosotros la toma de decisiones, que es una de las potestades claras de los directores. En el sector privado hay claras posibilidades de que las habilidades decisorias definan problemas y sean resueltas por el director en el sentido de poder ir adelante. En cambio, en el sector público pasan más por situaciones analíticas, pero con una autonomía sumamente restringida y para problemas muy definidos. Alguien lo han dicho un poco risueñamente, pero no exento de gran parte de verdad, que los directores de los hospitales públicos, los cuales hemos sido todos y nos enorgullecemos también, no pueden sino gestionar problemas. Los recursos humanos, el presupuesto, las contrataciones son tres monstruos muy importantes, ninguno de los cuales pasa por la dirección. Obviamente, y esto no es un desmérito, sino forma parte de la intencionalidad de los objetivos, los intereses de una organización privada pasan en función de la rentabilidad. Y de esa manera uno puede hacer crecer o decrecer determinados servicios o prestaciones
en la medida en que esto pueda ser más o menos rentable. El sector público en ese sentido apunta más a los intereses de forma equitativa, incorporando cosas que, aunque puedan resultar perdidosas claramente desde el punto de vista económico, puedan permitir satisfacer a toda la población. Bien, los directores en el sector privado son menos visibles, por lo menos en mi experiencia, que en los sectores públicos. Son menos cuestionados por los clientes, por el público y la prensa. Cualquier situación que hay en un hospital público, el director tiene que salir a la cabeza y estar, digamos, atendiendo personas, atendiendo quejosos. No quiere decir que no pase en el sector privado, pero es una exposición mucho mayor y más visible. Objetivos y resultados ya hemos hablado, y fundamentalmente es mucho más descentralizada las tareas, que no son tan excesivas ni rutinarias en el sector privado, que las tareas habituales, rutinarias, repetidas y muchas veces no permitidas de delegar en otros, que hay que hacer en la dirección pública. ¿Qué pasa con las estructuras y procedimientos? Los sectores e instituciones privadas preferentemente tienen organigramas más planos, como se recomienda hoy, estructuras más descentralizadas, y el ápice de la conducción está más cerca de los niveles operativos. Los organigramas de las instituciones públicas, verbigracia, sus paradigmas, el hospital público, todavía son esos organigramas verticales con muchos niveles de conducción y estructuras sumamente centralizadas. La flexibilidad en los procedimientos también es otra diferencia clara. A partir de estas estructuras más sencillas, de un mayor poder de decisión y de no tanta subordinación a ninguna jurisdicción, como llamamos nosotros, a quien esté por encima del hospital, los procedimientos en la gestión privada suelen ser más flexibles, y particularmente cuando hay que asignar recursos tanto en lo humano, en lo económico-financiero, como en la tecnología. Flexibilidad no quiere decir gran disponibilidad, puede haber mucha o poca. Flexibilidad quiere decir tomar decisiones rápidas y disminuir el nivel de consultas a realizar. Todo lo cual tiene muchísima más complejidad en el sector público, todo lo cual estos tres elementos claros no pasan tampoco propiamente dicho por el hospital, sino que son venidos de la superioridad. Es interesante también el tema de los procesos. La organización debe seguir al paciente, y eso se procura en los sectores privados. Los sectores públicos son mucho más rígidos, y en realidad es lo que se sigue la estructura departamental y no al paciente. ¿Qué es esto? Pido una radiografía. Lo pide el médico, que depende del departamento de clínica médica. Se lo pasa a la enfermera, que depende del departamento de enfermería. Llama al camillero, que depende del departamento de mantenimiento, y termina en el técnico de rayos, que depende del departamento de diagnóstico por imágenes. Y el regreso del resultado sigue las mismas vueltas. Eso, por más que esté fluido, siempre genera algún tipo de conflicto. Lo que recién decía la doctora, los sectores privados son exigidos de habilitación, y muchos, y en esto enfatizo que a partir del trabajo pionero que hizo ITAES, del cual me enorgullezco de haber participado en su comienzo, muchas de las instituciones privadas se han sometido a un procedimiento de acreditación que también es una herramienta clara de la calidad y que obliga a las instituciones a un constante y permanente mejora y actualización. En tanto que, paradojalmente, uno no va a encontrar casi hospitales públicos que estén habilitados, pese a que están todas las reglamentaciones, y mucho menos alguien que se le haya ocurrido acreditar. Desde el punto de vista de la dirección específicamente, la gestión privada, los directores son elegidos sin concurso, sujeto a la decisión de los dueños o de consejos de administración cuando lo hay. En la gestión pública están elegidos por concurso, en teoría, los concursos así de dirección abiertos hace décadas que no se realizan, y muchas veces, digamos, están sujetos a la gran influencia política que corresponda en ese momento.
La dirección tiene un patrón más flexible y descentralizado, como hemos dicho, correspondiente con la gestión de que se encarga en la dirección privada, mucho más rígida y centralizada en el sector público. La toma de decisiones es menos jerárquica y formal, mucho más jerárquica y formal respondiendo a este patrón rígido y centralizado. Y esto también es algo que ha surgido de un estudio habido en distintos países y que habla un poco también de la perspectiva de los distintos directores. Gran parte, o una parte importante, para decirlo más correctamente, del tiempo de la gestión de los directores privados se dedica al entorno. Clientes, gestiones, proveedores, posibilidades de expansión, compartir espacios, mientras que la dirección pública está mucho más abocada al criterio de la organización interna, con pocas o casi ninguna posibilidad de salida propia, porque siempre debe estar sujeto a lo que le digan en el nivel superior. En las instituciones privadas se dirige per se o bajo un consejo de administración, no hay participación de la comunidad. En las direcciones públicas se dirige supeditado a la jurisdicción que le corresponda, Secretaría o Ministerio de Salud. Está acompañado siempre por un consejo asesor técnico administrativo, que es de asesoramiento, pero que ayuda a tomar decisiones, y se intenta, se procura, y en algunas épocas ocurrió, la existencia de la participación de la comunidad en la conducción. El liderazgo en las instituciones privadas generalmente o pasa por los dueños o pasa por los más capaces que ocupan la dirección. En el caso del sector público, muchas veces son los más audaces, los más políticos, los que pertenecen a las corporaciones y pocas veces a los más capaces. En definitiva, la síntesis diferencial sería que mientras que la tarea predominante en el sector privado es la gestión, entendida por aquello fundamentalmente puesto en el cumplimiento de objetivos y hallazgo y búsqueda de resultados, la gestión en el sector público está medio diluida en los viejos conceptos de la administración. Hacer los deberes, pero los resultados se encargará otro. Uno de los aspectos clave de la gestión es el de los recursos humanos. Ambos sectores forman recursos humanos. En este sentido, el sector público tiene una mayor injerencia. Muchos o todos nos hemos formado allí. Sigue teniendo claramente, siendo un formador de recursos humanos. La diferencia está en que mientras el sector privado puede captar los recursos que ha formado o incluso los que ha formado el sector público, la capacidad del sector público, por la rigidez de sus planteles, por la falta de evolución, por las limitaciones presupuestarias, pierde mucha de la gente a la cual le dedicó años, esfuerzos y dinero en formación. El sector privado gestiona los recursos con autoridad, es decir, selecciona, hace desarrollo de carrera, los mantiene, les genera condiciones, los promueve y establece sus remuneraciones acorde al mercado. El director de hospital puede administrar, pero no decide sobre recursos porque está sujeto siempre a direcciones superiores. En el sector privado se remunera o debiera en función un poco como es en otros aspectos de la industria. Es decir, un componente por lo que uno es en cuanto a títulos, antecedentes, cargos, y otro componente, menor en porcentaje, pero importante para generar el entusiasmo, que está por aquello que se produce. Con lo cual, según está estableciendo diferenciaciones que premian al mejor y al que más trabaja. En tanto que en el sector público, la remuneración, si bien se reconoce la idoneidad, la remuneración está muy sujeta a los escalafones y en estos escalafones, más allá de la producción y de la calidad de uno, predomina netamente la antigüedad, como también sucede en los concursos. Habitualmente no hay carrera ni escalafón profesional en los
instituciones privadas, sí hay carrera de escalafón en el sector público, lo que tiene sus pros, la seguridad, pero también la contra del inmovilismo. Tal como alguien ha dicho, allí donde hay una carrera es difícil que se pueda hacer buena gestión. En la gestión privada, salvo algunos cargos importantes o instituciones que así lo hacen, la mayoría no hay concursos para ingresos y ascensos, sí lo hay en la gestión pública, con la limitación de que habitualmente, por lo menos dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, son cerrados al sistema, con lo cual se pierde enriquecerse con profesionales provenientes de otros sectores. Esto también es importante, la magnitud de las instituciones, el número de personas que manejan, los recursos monetarios que involucran, hacen que todas las gestiones, particularmente administrativas, ya las profesionales las conocemos, que todas las gestiones administrativas debieran estar altamente profesionalizadas. Y entonces uno va a un sanatorio privado y es habitual que encuentre que en el cargo de recursos humanos hay un licenciado en recursos humanos, o un licenciado, o un abogado, o algún otro profesional vinculado, mientras que en los sectores públicos, con tanta importancia de este sector y con tantas cosas por gestionar, el cargo lo ocupa nada más ni nada menos que el empleado más antiguo. La evaluación del desempeño es una cosa difícil en todas las instituciones, está en algunos sectores privados bastante bien organizado, el sector público, hasta donde yo conozco, es incipiente, aunque vale el esfuerzo de haberlo comenzado. Hay un estímulo y una facilitación en el desarrollo de carrera de los mejores en el sector privado, se los va preparando la gente. En el sector público no ocurre eso, salvo casos excepcionales, y yo he visto de líderes y de jefes de servicios muy capaces que fueron imposibles de manejar o no quisieron su transición, y los servicios que eran de enorme prestigio quedaron un poco menos que destruidos con los que le siguieron. Se estimula la formación del personal en trabajo en la gestión privada y es mucho menos en la gestión pública. Acá me detengo algún ejemplo. En encuesta de satisfacción que nosotros hemos hecho en el cliente interno, esto es en el personal, lo primero, contrariamente a lo que uno cree que es fuera la remuneración, lo primero que la gente quiere es progresar en su lugar de trabajo, lo que se llama formación en lugar de trabajo. Y esto es bueno, entusiasma y ni siquiera es muy costoso. En el sector público yo quise juntar con la colaboración de una administrativa que sabía informática 5 máquinas para darles instrucción al personal y no pude que prestaran de los servicios 5 máquinas para poner juntas en un salón y hacer un curso de informática. En el sector privado se preocupa mucho más de los instrumentos y ambientes de trabajo, que es otra cosa que a la gente le interesa. No excesivo lujo, mínimas confortabilidades, lugar de trabajo, confort, donde descansar, vestimenta. Pregúntenle a una enfermera del sector público, no pide más que tener termómetros, tensiómetros y manómetros en los tubos de oxígeno. Puede ser tonto que yo entre en estos detalles, pero estoy diciendo, la gente tiene a veces más riqueza de lo que uno piensa. Y cuando trabaja no piensa solo en el sueldo. Pero realmente a veces la gestión ni siquiera alcanza a satisfacer eso. Y la enfermería también, que es un elemento clave en la atención. La alta profesionalización que uno ve en general en los sectores privados no es patrimonio precisamente de los sectores públicos, donde el porcentaje es menor y sobre todo el componente etario es mucho más grande, lo cual hace que disminuya enormemente la productividad y el ausentismo trepe por el aire. Desde el punto de vista de los recursos económicos financieros, en principio en las instituciones privadas los presupuestos, por toda la importancia que hemos dicho, se preparan seriamente con metodología y con tiempo. En los sectores públicos, hasta donde yo tengo conocimiento, se piden en menos de 15 días, sin ningún tipo de metodología, y entonces se elaboran históricamente cargando un X por la inflación y otro tanto por producciones que se supone que van a incrementar, pero sin que sean realmente ciertas. Y lo mismo pasa por la ejecución presupuestaria. La libertad y el poder ejecutar el presupuesto se tropieza mucho con las limitaciones que tiene el sector público, donde prácticamente los fondos no los dispone, sino que los tiene que ir pidiendo para cada una de las actividades.
Los ingresos en la gestión privada están fundamentalmente pasando por la facturación de los servicios prestados. En el caso de la situación pública, los ingresos están previstos por un presupuesto que se establece de la jurisdicción y que a veces se incrementa en porcentajes mínimos, ya vamos a ver, por lo que se factura a lo que se llaman terceros pagadores. La participación en los ingresos en los sectores privados es variable, depende de lo que se haya arreglado con los distintos equipos. Prácticamente en el sector público está supeditado a lo que establezca el decreto de hospital de gestión desconcentrada cuando se cumple. El propio acto administrativo de la facturación, sobre el cual el director debiera estar, la facturación de los servicios prestados es una actividad clave, precisa y rápida. 95% que esté facturado en los primeros 5 días para garantizar la sustentabilidad de la institución. En el sector público esto no es visto como una situación y por más que se factura a los terceros pagadores, como dije, este ingreso no representa más del 2 al 3% de todo el presupuesto hospitalario y el promedio de facturación de un egreso es de 90 días, terminado el egreso. No es un tema importante, no es un tema relevante, no se ha internalizado como que hay una participación de esto. La facturación, el cobro a terceros pagadores es directo y claro en el sector privado, en el sector público es complicado, debe pasar por la jurisdicción, esta retiene un porcentaje y cuando llega al hospital no se sabe ni de qué pagador es, ni por qué servicio es, ni a qué factura corresponde. También en la parte económico-financiera varía la gestión, es muy profesionalizado, por lo menos profesionalizada como debiera en la parte del sector privado y una vez más el empleado de mayor antigüedad lo tiene en la gestión pública. Los costos y cuentas de resultados se tienen en cuenta en el sector público de mucha manera, no así en el sector privado. Doctor, no así en el sector le quedan público. 3 minutos. Bien. Y vamos, ¿cuánto me queda? 1. 3 minutos. Bien. Pasamos rápidamente a las características de la atención. Una atención cerrada, con requisitos y que alguien paga en el sector privado. El sector público es una atención abierta, sin requisitos y gratuita. Tiene responsabilidad sobre el área programática y promueve el médico de cabecera como una forma de prestación esencial. Prioriza la estrategia de la APS, la gestión pública fundamentalmente, y ofrece planes y programas especiales que no siempre se ofrecen en la gestión privada más allá de los obligatorios. La característica fundamental que hace que uno no pueda decir que estas gestiones sean una mejor que otra pasa por atender un universo distinto. El universo de las entidades privadas es un universo con una situación socioeconómica mejor, con menor cronicidad y menos sociopatía. Y el otro punto que quería destacar era el tema de la incidencia de las corporaciones. Mínima, o por lo menos en general sin tanta incidencia, en el sector privado como en el público, donde tanto de las corporaciones profesionales como sindicales, los trabajadores, tienen una fuerte incidencia desde participar en los consejos directivos hasta las exigencias para con la dirección. Medicamentos esenciales y priorización por criterio exclusivamente económico en el formulario terapéutico se opone con el criterio de calidad con que se elabora un formulario terapéutico en las instituciones privadas. Y el otro tema con el cual ya finalizo y les agradezco la atención, que es el de la gestión compras, que no es un tema menor. Una gestión de compras no regulada, simplificada y de corta duración permite, en general, que no haya desabastecimientos en la gestión privada. La gestión pública tiene una gestión muy regulada, pretende ser muy transparente tras de las licitaciones, pero es muy larga, muy prolongada, muy regulada, muy compleja, y eso lleva muchas veces que en el tiempo se produzcan desabastecimientos indeseados. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, ahora la doctora Pozo
pidió también unos minutos especiales aparte para hablar de un programa que está instrumentando el Ministerio, que pareció muy interesante y que lo va a dar, y además seguramente nos dará algún punto de vista diferente de lo que tuvimos recién. Así que adelante, doctora. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a DECRA por la invitación y un saludo del ministro Colia para esta organización porque, bueno, les agradecemos la presencia en un ámbito privado del sector público a quien represento. En este caso me toca hablar de la política pública, no voy a hablar con el nombre propio, diciéndoles que comparto muchas cosas de la política pública, trabajo hace muchísimos años en esto, soy una defensora absoluta del equipo de salud, pensando también en la seguridad y la calidad del paciente, así que soy una abogada que nunca he trabajado fuera de las organizaciones, sino que me ha tocado trabajar en lo público y en lo privado. Comparto mucho de lo que dice el doctor Rezzoni con respecto a la gestión. Hay atributos y problemas que tenemos desde el sector público muy graves, pero sí podemos decir que hay un cambio muy marcado en estos últimos años respecto a cómo se gestiona. Nosotros no administramos solamente en el sistema público, también gestionamos. Hay un fuerte grado de capacitación de nuestros equipos y nuestros directores, que ha sido un cambio cultural muy marcado. La capacitación en servicio es un tema muy importante para nosotros y bueno, hace más de 4 años que se viene capacitando fuertemente, casi en algunas cuestiones obligatoriamente para ese modelo de administración ser cambiado por un modelo de gestión. Es una política basada en un concepto diferente de que no está mirada para adentro, sino que nuestra Dirección Provincial de Hospitales se ocupa de hospitales centrados en la comunidad, pensando el rol fundamental que tiene el paciente. Piensen ustedes que a nosotros nos enmarca la política pública y el director de un hospital es el brazo ejecutor de esa política pública. Ninguna persona que es director de hospital desconoce cómo es su nombramiento, lo grave que va a ser trabajar allí, lo complicado del presupuesto, que va a ejercer y va a tener que administrar y gestionar una ley de presupuesto acotada, pero también que sabe profundamente que quien va a ir a ese hospital público es el último lugar de inclusión que tienen nuestros habitantes en la provincia de Buenos Aires cuando ningún sistema y con ninguna cuestión peyorativa, es todo lo contrario, cuando nadie puede porque no hay con qué pagar lo que el paciente requiere, la persona, no el paciente, el hospital público está allí presente. La verdad que nunca nos alcanza el presupuesto y los directores lo sufren bastante. Yo trabajo con los 78 directores de hospitales directamente. Tenemos este programa de prevención legal que lo que se ocupa es de trabajar un equipo, hemos armado un equipo de médicos y abogados pensando cómo ayudamos a nuestros directores de hospitales y a los pacientes, pero un poco reconocer esto, que más allá de que verdaderamente la política pública es compleja, tiene normas administrativas, no se olviden que nuestro sistema sanitario está regulado por la Constitución Nacional, pero por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, donde habla del hospital, el sostenimiento del hospital público por la propia la administración. Habla de que el medicamento es un bien social, y hablar de un bien social quiere decir que no podemos hablar de dinero. El doctor Lorenzetti hablaba de los amparos y de los problemas que tenemos. La verdad que es muy difícil para la administración pública provincial, digo para el hospital, y también para la política en general, decir que no a un bien que está considerado en el mercado como un bien social. Nosotros no pensamos en dinero muchísimas veces por esto que hablamos, de que el paciente tiene el derecho y que a quien le corresponde dar ese cumplimiento del derecho humano a la salud, intransferible, inalienable y reconocido en todos los tratados internacionales de nuestro país, es al hospital público. Y digo al hospital público, al ministro y al director del hospital que pone muchas veces la cara, no solamente para mirar hacia adentro en su organización, que bastante grave le es, sino también para atender las demandas permanentes que los pacientes y sus familias hacen al sistema. No es un alegato ni es una defensa, simplemente lo que quiero decir que al que le toca ser director de un hospital público, además de cumplir con todo esto que ustedes saben que es tan complejo en el tema de la responsabilidad, asume esa responsabilidad civil, que decía el doctor Lorenzetti, la responsabilidad penal por abandono de persona, omisión de auxilio, falta de insumo, incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero también otras responsabilidades complejas, como son la responsabilidad administrativa, que tiene en su nombramiento por la 10471, o sea, su contrato de trabajo es una ley que en el momento que toma posesión admite que todo eso que se regula en esa ley es lo que él va a tener que hacer.
y a su vez tiene el poder disciplinario a cargo, porque si bien todo lo que es control de personal pasa a otros lugares, tiene la posibilidad y la potestad de sancionar en forma directa a sus propios colegas, cosa que tampoco le es fácil a los directores de hospital. Tiene a su cargo la capacitación y a su vez tiene la 10430, que es la ley que regula el empleo público, sobre sus espaldas, que es la que habla de todo el sistema sancionatorio en lo personal y en lo de los equipos de trabajo que él tiene a su cargo. Con respecto a lo que compra, obviamente en el Estado provincial hay normas tributarias importantísimas, procedimientos administrativos complejos, por lo tanto la responsabilidad sumado a todo lo que la doctora Madíez dijo recién, de la Ley de Derecho de Pacientes y la regulación nacional que los jueces nos obligan en provincia a dar cumplimiento, por ejemplo la Ley de Salud Mental, que es una ley nacional a la cual la provincia de Buenos Aires no adhirió, pero los directores de hospitales nuestros todos los días tienen que atender la demanda de internación de pacientes, por ejemplo psiquiátricos, que deben internarlos donde pueden. Y como no tenemos dónde internar, o sea, el sistema no lo tiene ni en público ni privado, internamos donde podemos. Y después es responsable de que esa internación no fue la correcta. Por lo tanto, la verdad que más allá de digamos, de los problemas que tienen los directores, yo quiero hacer una especie de defensa y de reconocimiento, porque los médicos que son directores de hospitales públicos, la verdad que hay que sacarle el sombrero. ¿Representan al poder político? Obviamente. Algunos no son capacitados, obviamente, y para eso hay una política de capacitación de recursos humanos muy marcada de parte del ministro Colia, que obliga al cumplimiento de esta formación. Formamos decisores, formamos a los directores, porque reconocemos que no todo el mundo tuvo el acceso a ir a hacer maestrías, como nos ha tocado a nosotros, tuvimos la suerte de hacerlo, y otros en realidad no han podido, entonces hay capacitación en servicio, desde el camillero hasta el director del hospital. Y les aseguro que hemos notado cambios en varios directores de hospitales que agradecen, algunos no quieren, pero otros agradecen y se han notado cambios. También hay una política actual de poder tener planificación por objetivos. Se están planificando en todos los hospitales con el director del hospital y los jefes de servicio planificaciones fuertes respecto a qué vamos a hacer 2014. Porque más allá de las leyes estrictas, rígidas y burocráticas que tiene la provincia, también el director tiene una posibilidad, una semiflexibilidad para ver qué contrata, qué necesita, qué tipo de insumo y qué perfil va a tener. ¿Tenemos deficiencias hospitalarias en cuanto a la infraestructura? Sí, es cierto, pero también tenemos un hospital que compartimos con Nación, que es el quinto hospital del presidente Néstor Kirchner, el Cruce, que es el quinto hospital en América como el hospital más importante. Simplemente para decir esto, tenemos muchísimas falencias, pero la verdad que hay una política que intenta que el recurso humano propio, el equipo de salud, tenga alguna otra visión que no sea solamente ir porque es una beca o es un lugar de desprecio. Me parece que es una manera también de reconocer que es un lugar digno de trabajo, que hay que mejorar, que la política intenta mejorarlo y que, bueno, es el reconocimiento que debemos hacer. En ese marco que les cuento, para nosotros el cambio de la responsabilidad, hoy decía el doctor Lorenzetti, en los últimos 30 años hubo cambios, y la verdad que en cuanto a la responsabilidad administrativa, las leyes que se dictaron son las leyes que regulan, son leyes muy importantes, pero en estos 30 años no ha habido cambios, digamos, han sido mejorando, pero la responsabilidad administrativa la teníamos igual, la penal era la misma, la civil con algunos cambios los directores seguían respondiendo, la responsabilidad ética está igual. Pero lo que sí ha cambiado, nos parece a nosotros, a los que pertenecemos a este equipo de prevención legal, es el posicionamiento de las personas en la calidad de paciente. Lo que hemos observado, que ya no podemos tener hospitales públicos pensados para adentro o en organizaciones burocráticas donde el paciente no tiene ningún prestigio ni tiene ninguna importancia, para modificar ese concepto, que si no lo hacemos desde una cuestión ideológica, porque algunos ideológicamente piensan que en verdad ese es un ciudadano que se atiende allí sin ninguna importancia, por lo que ya se ha hablado en toda la jornada, creo que hay una profunda evolución en los derechos de nosotros, de las personas, de los ciudadanos en calidad de pacientes. Por lo tanto, eso sí es un cambio muy importante y es un cambio cultural que los directores y los equipos sanitarios públicos, y me refiero a públicos porque atienden una población, como bien decía el doctor Resónico, que no es la misma población. La verdad que a mí me toca como abogada caminar, aunque parezca mentira, voy a todos los hospitales públicos, y la verdad que la población no es la misma que la que nos atendemos nosotros. Es otro tipo de población,
con una exclusión muy importante y que requiere otras habilidades de los que trabajamos allí que son diferentes. Entonces, esto sí creemos que el rol y el posicionamiento de las personas en el sistema sanitario público nos ha hecho dar también un vuelco de empezar a pensar el hospital con enfoque de derechos. Y mirar que no solamente el paciente tiene derechos también, sino que lo tiene el equipo de salud. Y como hoy decía Lorenzetti también, no solo tiene derechos ese paciente, sino que tiene sus deberes que se correlacionan con nuestros derechos. Por lo tanto, el juego de derechos y deberes en el ámbito sanitario público de hoy es distinto a lo que hace 30 años. Y en eso sí hemos tenido que dar un cambio cultural muy marcado. Este programa que les vengo a presentar, que es el programa de prevención médico-legal en salud pública, es una aspiración, es como si les dijera que me ocupo de la atención primaria del derecho. Soy una abogada que no litiga, he dejado mi profesión, digamos, para lo que me han formado hace muchos años y me he formado en gestión. No soy una jurista, pero sí he conocido y trabajo y he estudiado en lo que significa la gestión. Y lo que trato de hacer es gestionar mi ámbito científico, o sea, lo que es el derecho respecto a la gestión sanitaria. Este programa que lo venimos madurando hace más de 20 años, me acompaña mi coequiper, la doctora Mirta Benedetti, que es médica legista y que pensamos que nosotros juntos podemos hacer un cambio importante en el acompañamiento al equipo de salud. Es una resolución del ministro Colia del año 2010, ese es el programa. Nosotros observamos que la judicialización del sistema sanitario, como decía el doctor Lorenzetti, se basa en 3 puntos claves. Nosotros tenemos una gran cantidad de situaciones de amparo, porque obviamente el último que responde, aún subsidiariamente, cuando las personas tienen obras sociales o prepagas o tienen alguna otra cobertura, se refieren al hospital público, que es el último lugar, o al sistema sanitario público, que es el que le va a reconocer estas prácticas. La responsabilidad profesional, que era nuestro segundo tema grave, complejo, esto que hablaban hoy de la responsabilidad solidaria. La verdad que cuando llegan las demandas al ministerio, el director siempre está demandado. No observamos ningún director en todos los juicios de responsabilidad civil, la mal llamada mala praxis, que no esté en esa demanda. Con un problema mayor a los que tiene un médico que está trabajando en el hospital, que a él no le cubre la representación legal que tiene un empleado público. Fiscalía de Estado es el órgano que defiende los derechos de aquellos que son demandados. Bueno, en el ámbito público, los directores de hospitales han quedado excluidos de esta representación legal, lo que implica que venimos haciendo un trabajo muy fuerte a ver si podemos cambiar la teoría administrativa, y en algunos casos lo hemos logrado, para que el director del hospital no deba pagar su abogado particular y todos los demás gastos, sino que el propio Estado lo represente como debe ser. Bueno, esto que les comento de la responsabilidad. Y otro punto grave para nosotros cuando miramos la judicialización del sistema es la violencia, la agresión y el conflicto constante que se vive en los hospitales públicos. Sobre estos 3 ejes graves de problemas que eran como fotografías y que como asesora legal del ministerio me tocaba ver los expedientes que terminaban en nada, porque en realidad cuando alguien golpeaba a otro no había qué hacer, cuando aparecía la violencia laboral no había testigos porque eran entre colegas, entre compañeros de trabajo. Empezamos a pensar alguna otra estrategia de gestión que permitiera que estos hechos que estaban ocultos empezaran a ser visibles. ¿Y para qué lo hicimos? Es para poder hablar de causas. Porque la verdad que las fotos y lo que los periódicos puedan decir y la cantidad, cuántos son, a quién le toca, traumatología, cirugía, o aquel, hace más de 20 años que venimos hablando de esto, si se necesita o no la historia clínica, si el consentimiento informado es importante o no. Lo que nos planteamos es que no se ponía en ejecución, que las normas avanzaban y que los directores de hospitales seguían trabajando sin el acompañamiento de ningún equipo que les mostrara cuál era la realidad, porque hoy decía también temprano, lo que cambió fue el escenario. Y lo peor que podemos hacer en un escenario tan complejo es no reconocer la realidad. La realidad es esta: pacientes que tienen derechos, un modelo hegemónico, y con todo el respeto al modelo hegemónico lo digo desde lo filosófico y antropológico que menciona, que es un modelo biomédico, producto de la orientación curativa, sin el respeto a otras ciencias sociales, pensando en el síntoma, a un cambio jurídico donde en realidad las decisiones, la autonomía, la autodeterminación, la libertad, la información,
aparecen muy impactantes respecto a un modelo que llevaba 20 siglos de evolución. Entonces pensamos que una estrategia de gestión podía ser interesante para acompañar a los equipos sanitarios que no estuvieran tan solos y que el abogado no fuere un abogado que va a demandar, sino estos abogados del Estado formados, especialistas, que permitan ser asesores internos, preventores de conflictos dentro de las organizaciones de salud. Esta es la filosofía del programa. Nosotros partimos de que la salud como una política de Estado, reconocemos en toda su dimensión lo que significa el derecho humano a la salud y en eso su sustento fundamental, que es la dignidad humana, independientemente de dónde, cómo y quién sea la persona que deba ser atendida en alguno de nuestros hospitales. Creemos en un abordaje multidisciplinario de los conflictos, porque también se hablaba hoy que los conflictos no tienen una única causa, y si que nos quedamos en la unicausalidad, la verdad que la respuesta va a ser una, y como tal no nos va a servir. Pensamos que se ha perdido, y esto es por los años que tengo de trabajo, que se ha perdido lo que Sabater habla en la construcción de humanidad. Hemos trabajado mucho más en lo científico que y lo hablo desde lo público, que lo que significa esa construcción de humanidad diaria respecto a quién viene, quién es atendido, esto que se habla del trato, de la relación médico-paciente tan trillada, que en realidad no es más ni menos de cómo tratamos o cómo nos comportamos. El concepto de seguridad de paciente, que es igual a calidad, o sea, empezamos a pensar que la calidad es igual, como dice la Organización Mundial de la Salud, es igual a seguridad de paciente, y la seguridad de paciente no es solamente qué técnica científica le pongo, sino qué reconocimientos de derecho también le hago. Porque para una atención sanitaria óptima hoy no puede ser mirada sin un reconocimiento de derechos. Podemos tener un expertise fantástico desde el punto de vista científico, pero la verdad que no reconocer a las personas los derechos que tienen en su calidad de pacientes, hoy para la Corte, y no lo dijo hoy, pero lo hemos leído los que trabajamos en esto siempre, es que estamos hablando de un profesional de no buena calidad, o al menos de una calidad media no correcta. Y el último punto, que la verdad que no lo teníamos pensado, pero que el ministro nos pidió que nos comprometiéramos, es hablar de esto, de hospitales libres de violencia, con un paralelismo de ambientes libres de humo, que no lo ponemos, le hemos puesto el por, porque sabemos que la violencia es muy difícil de bajar, es una aspiración. Y bueno, el intento es trabajar por este cambio por hospitales libres de violencia. ¿Cuál es el propósito? Es un propósito de gestión. Es la idea de fortalecer esa calidad de atención y la capacidad de la organización, pensando en planificar estratégicamente los riesgos legales para la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Si todas las demandas de mala praxis que se nos vienen a los escritorios tienen que ver con una no constitución correcta o un armado correcto de una historia clínica, papeles superpuestos, cosas escritas, quizás al sector privado esto les puede parecer casi obvio, pero nosotros pedimos una historia clínica y la verdad que están sin foliar, no son cronológicas, un pedazo por un lado, otro pedazo lo tiene un residente. A veces los consentimientos informados en blanco, sin llenar con una firma que no se sabe de quién es. Y esto abre el sistema judicial tontamente, porque seguro que la práctica fue excelente. Pero también pensamos que hay muchos que están afuera, y yo tomo este tema de los caranchos porque para nosotros es grave. Hay pacientes que ingresan al sistema sanitario público para ser atendidos y resulta que encuentran que en lugar de ser atendido por un médico es atendido por organizaciones no lícitas de caranchos, donde están conformados por nosotros, algunos de mis colegas, colegas médicos, enfermeros, camilleros, y bueno, la idea es que esto no suceda y que podamos empezar a tener una especie de cierre de la puerta al litigio con cuestiones muy básicas y que no tienen inversión costosa más que inversión en recurso humano y en capacitación. El objetivo es una prevención, asistencia interdisciplinaria. Partimos de que hay que concientizar sobre la cultura de derechos. En el mundo los derechos en salud, el derecho sanitario cada vez está más avanzado y en nuestro país quedan en 2 o 3 leyes, como si la ley de derecho de pacientes haya venido a innovar. Y en realidad lo que hizo fue plasmar en la letra de la ley cosas que se venían exigiendo desde lo doctrinario y jurisprudencial hacía muchísimos años. Pensamos que la anticipación y la disminución de la conflictividad social en los hospitales nos permitiría, con estrategias y herramientas preventivas, bajar, y esto lo estamos haciendo y lo hemos hecho. El concepto de la abogacía preventiva, nosotros los abogados recién hablábamos en la mesa, estamos formados para litigar. Y somos exitosos en la medida que más litigamos y más ganamos dinero con el litigio.
Y cuando se habla de la mediación, que es fantástica y nosotros abonamos a esa postura y creemos que es la mejor manera de solucionar conflictos, la verdad que económicamente es patética respecto a lo que implica iniciar un juicio de responsabilidad profesional. Por lo tanto, también estamos trabajando fuertemente con los colegios profesionales, con el Colegio de la Provincia de Buenos Aires de Abogados, con la Suprema Corte de Justicia, porque son conceptos que hay que revertir para poder avanzar. Y bueno, como ahí estaba la mediación. ¿Qué hacemos o cómo trabajamos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, la idea fundamental es tener dos áreas de trabajo. Una coyuntural, que es cuando el conflicto aparece. Cuando el conflicto está presente, lo que los directores hacen, y ahí han asumido una responsabilidad muy interesante, es llamar sin dejar que ese conflicto empiece cada vez a crecer más, a punto tal que pasaron 15 días y el conflicto explota. Entonces hacemos asistencia y asesoramiento personalizado. Sería ir a un abogado privado, con la diferencia que lo hacemos desde lo público. La mediación, la facilitación, ahí dice diálogos, y son diálogos, esto de conversar y lo que decía, cómo hacemos el post después de la internación, qué es lo que hacemos respecto a ese paciente que empieza a protestar, que no está conforme, que debe encontrar un culpable de una solución que él creyó que el sistema o el profesional le iba a dar, que va a la dirección y patea y protesta y empieza a enojarse bastante. El director, en lugar de asumirlo solo, este equipo lo que hace es acompañarlo. No los dejamos solos, sino que les damos algún tipo de colaboración. Y la mirada estratégica, que es también lo que se debe hacer desde la política pública, es que solos, ni el sistema sanitario, ni el sistema judicial, ni el académico, ni el privado, ni los sindicatos, solos pueden abordar una temática tan grave como lo que significa la judicialización y la responsabilidad profesional. Entonces intentamos hacer acuerdos, convocatoria a unidades académicas importantes, trabajamos con los gremios, con los sindicatos, con el colegio médico, con el colegio de obstétricas, con el colegio de abogados. Diseñamos planes de capacitación y formación permanente en derechos para que podamos comprender, si no reconocemos de qué estamos hablando y no conocemos cuáles son los derechos que tiene la gente y todo lo que significa la gestión legal, la verdad que seguimos pensando en una gestión de otro siglo. Esto de la red de prevención médico-legal y por intentar ser menos burocráticos, la provincia de Buenos Aires tiene esos 78 hospitales repartidos en 12 regiones sanitarias. La región sanitaria más importante es la sexta. Ahí tenemos 17 hospitales públicos de gran envergadura y les contaba en el break que hay 60 millones de consultas anuales en nuestros hospitales y que cuando miramos todas las cosas, la cantidad de consultas y los daños, la verdad que hacemos las cosas, el sistema sanitario, los directores y el equipo de salud debe estar haciendo las cosas bastante bien porque lo que sucede en cuanto a queja es menor a esa cantidad de consultas. Nuestra idea es formar en la provincia de Buenos Aires, en cada región, equipos interdisciplinarios que se ocupen de atender las relaciones, estos problemas previos y post que tienen los pacientes para acompañar a los directores en su gestión y en sus responsabilidades diarias. Es muy costoso, les cuento, encontrar colegas que quieran sumarse a una abogacía preventiva. Por esto que contaba que un juicio de mala praxis deja obviamente una fortuna y esto la verdad que es pasión y es ganas de sumarse a un proyecto de cambio que bueno, a veces no tiene la retribución que tiene el inicio de un juicio de mala praxis. También nos cuesta con los médicos legistas, hicimos concursos. La provincia abrió concursos no para directores porque son cargos políticos, y así lo dice la ley 10471 que lo regula, pero sí concursos para todas las profesiones y abrimos concursos abiertos para que los médicos legistas que quisieran participar se sumaran. Y la verdad que la mayor parte de estos 12 concursos quedaron desiertos. Pero bueno, es una aspiración tener una red, un concepto de red en la asistencia médico-legal parecido a lo que sería una red de complejidad, donde el de menor jerarquía va elevando a otros y así hasta llegar a central. Como decía Lorenzetti, como también recién Claudia mencionaba, parece que estamos en la misma línea. Lo que nos falta es leyes, pensamos en protocolos. Le damos, en algunos casos, casi todos estos tienen la posibilidad, o lo que hemos hecho es que el ministro Colia lo saque por resolución. Muchos de ellos han sido trabajados por mesas de diálogos, la mayoría se trabajaron por mesas de diálogos, porque además de la práctica sanitaria o científica de todos los días del director de hospital, está toda esta otra cuestión
que son los cambios en las estrategias políticas de reconocimiento de nuevas enfermedades. Bueno, allí los ven, protocolos para la identificación de personas no identificadas. Nuestros hospitales tenían una gran cantidad de NN, vivos y muertos en las morgues, y requería protocolos para ver qué hacíamos, porque eso iba a generar situaciones de responsabilidad graves. Hay un protocolo de caranchos firmado entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y el Colegio de Abogados de la provincia, con una campaña fuerte para empezar a hacer visible que no aceptamos caranchos en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Tenemos protocolos sobre situación de calle, sobre salud mental, el tema de violencias es un protocolo niñez, personas privadas de libertad, aborto no punible, no aborto, perdón, está mal puesto porque eso es un delito, o sea, aborto no punible con lo que la Corte nos ha mandado. La muerte digna, el consentimiento informado, la historia clínica. En realidad, la mayor parte de estos protocolos, sabiendo que son temas graves, complejos y que no podemos dejar al director que decida en el momento que sucede, es que lo trabajamos con mesas de diálogo. Eso nos ha permitido, por ejemplo, en el ámbito de la violencia, tener una mesa intersectorial con todos los secretarios gremiales de nuestra provincia. Están representados los ocho gremios: Salud Pública, ATE, UPCN, AMRA, Federación Médica, Agremiación Médica, FEMEVA, FEMECOM y, me falta uno, y SICOP, obviamente, y SICOP. Que juntos y por consenso tomamos decisiones respecto a qué hacer con la violencia externa y la violencia laboral, que también es otro punto muy grave para nosotros. La capacitación que nos toca en este programa y que venimos haciendo hace 2 o 3 años, por supuesto cursos de prevención legal, cursos de comunicación, porque algo que se ha roto, creemos, es esto, es la comunicación institucional, interinstitucional y la que tenemos en los propios servicios. A veces se hacen cosas muy interesantes desde central y que cuando vamos a hablar con nuestros médicos en el territorio, que son los que tienen que trabajar y ponerlo en ejecución, no se les ha dado comunicación. Sobre derecho y salud, sobre buenas prácticas, atención al usuario, atención a la comunidad, calidad y gestión. Estos son algunos de los cursos. Estas son las mesas de diálogo en las que participamos constantemente, con niñez, con tercera edad, con la Corte, todo para poder ver cómo las modificaciones legales que van apareciendo podemos sacarlos en protocolos o en legislación o en resoluciones ministeriales que acompañen a la gestión para que no estén tan solos, ya que bastante solos están, que tienen dificultades presupuestarias, de insumos, de recursos humanos, en estos temas que llevan después a estar en la Corte o llevan a estar en los juzgados, podamos tener con qué mostrar. Trabajamos con los municipios. En el tema de violencia, por ejemplo, los municipios de la provincia y el sector privado nos han pedido que participemos juntos, los colegios profesionales, las ONG y por supuesto las universidades, que es la pata más fuerte que tenemos para poder trabajar en conjunto y lo que no sabemos, formarnos, que es indispensable para poder avanzar. Tenemos proyectos de investigación. Tanto hablamos de cuánto, de qué, recién había un slide que decía 25% se lleva a la medicina defensiva, 20% innecesario, 5% del sistema jurídico. La verdad que son datos que no son fidedignos, son datos que la literatura nuestra dice todo el tiempo, que las corporaciones la mencionan, pero la verdad que no tenemos un dato epidemiológico que nos diga cuánto, dónde, por qué. Entonces la idea es, tenemos este proyecto de investigación destinado a plantear que la judicialización del sistema tiene que ver con una falta de reconocimiento de derechos y de deberes, y la idea es es diseñar indicadores de cumplimiento de derechos en los hospitales públicos que permitan ver, además de la calidad de atención, cómo nos comportamos con la calidad de las normas y cómo ponemos en ejecución las normas todos los días en nuestros hospitales. Esto lo hacemos con el programa de calidad y con el programa de atención de la comunidad, es un programa que está aprobado. Planteamos que esto que hoy decía también Lorenzetti, cómo hacemos para que no se nos vaya el conflicto. 3 minutos. Ya termino, justo. Y pensamos en esto, en la mediación, la facilitación y la negociación, pero no lo pensamos como cosas líricas, sino que estamos trabajando en un convenio con el Ministerio de Justicia de la Nación en formación de mediadores sanitarios, que no son ni los prejudiciales ni son abogados. Van a ser especialistas en las organizaciones nuestras que tengan las herramientas de lo que significa una mediación, una facilitación
o un armado en diálogos y en consenso que permita limitar o minimizar esa salida del paciente y de su familia de los lugares para ir a la justicia. Ustedes saben que en Provincia de Buenos Aires las casas de justicia son gratuitas, entonces si no paramos que vayan a la casa de justicia en lugar que se nos queden en nuestros hospitales, ese es un juicio que ya lo tenemos en puerta. Si a esto le sumamos no tener documentación y todo lo demás, aunque la práctica haya sido excelente, es muy complejo que podamos defender tanto al equipo de salud como a los directores. Por eso esta estrategia para nosotros es muy importante para el año 2014. Bueno, muchas gracias. La idea era mostrar un modelo de gestión incipiente. Muchas gracias, doctora Pozo. Bueno, nos excedimos un poquito en el tiempo, así que vamos a dedicar, si quieren, los próximos 5 minutos a alguna pregunta y lo damos por finalizado. Doctor Bosovich. Para la magíster Claudia Madies, usted ha presentado con precisión quirúrgica el marco de normas, leyes y decretos que establecen una responsabilidad no solo solidaria, sino directa de los directores médicos en aspectos de la práctica hospitalaria. Y también, por otro lado, nosotros hemos exhibido cómo la estructura real de la empresa médica privada, en varios aspectos importantes, nos tiene alejados del gobierno. Residuos patogénicos, farmacia y tantos otros aspectos. Desde la óptica de la autoridad de aplicación, ¿usted cree que es válido sostener este modelo de responsabilidad directa del director médico o que habría permeabilidad a la idea de empezar a delimitar por competencias y autonomías áreas en las cuales el director tenga responsabilidad directa y otras en las cuales no la tenga? Yo le puedo responder de forma personal, a lo mejor no de forma institucional, no es mi función acá, pero yo veo bastante poco probable que se diluya la responsabilidad en el sentido que está previsto en la ley. Más bien lo que veo es que hay que pensar en la organización, en cómo la organización puede diseñar al interior de su estructura responsabilidades intermedias que nucleen estas obligaciones. Algo así como lo que explicó el doctor Lorenzetti. No para sacarle responsabilidad al director, sino para que haya un funcionario que esté supervisando esos aspectos. En realidad lo que tendría que tener el director es algo así como un checklist, que tenga garantizado por funcionarios intermedios que se han cumplido determinadas obligaciones, que debieran ser, por ejemplo, gerentes o jefes de servicio. Es una forma de resolverlo. Por ejemplo, me comentaban en un servicio de hemoterapia una denuncia que se hizo contra la jefa y contra la directora del hospital, de un hospital, porque hubo irregularidades o se detectaron problemas en esa donación, no se le comunicaron al paciente y la jefa de servicio no lo comunicó a la directora del hospital. Conclusión de esto, terminó demandada la directora del hospital y no la jefa de servicio. ¿Cómo se liberó de responsabilidad a la directora del hospital? Y la verdad que ella difícilmente podía adoptar alguna medida o comunicar nada si no le había comunicado a la jefa de servicio. Bueno, si uno protocolizara y no estuviera tan al margen también la dirección de esos aspectos, porque lo que realmente se reflejó en la presentación de la encuesta es que el director está apartado de esos aspectos que llaman logísticos, que parecieran administrativos, pero parece que para la ley son sanitarios. Entonces, más que planteárnoslo desde el lugar de la responsabilidad del director, primero tendríamos que plantearnos si objetivamente son administrativos o tienen un peso sanitario. Si tuviesen ese peso sanitario, en realidad lo que hay que cambiar es el abordaje de este tema. Creo que esa es la forma en la que habría que resolverlo. Y en el medio, si es mucho para el director, porque a lo mejor eso es lo que está pasando, es mucha carga, tiene que tener responsables intermedios que le reporten. Esa es la forma en la que va a haber autonomía de esa autoridad intermedia que está asumiendo esa responsabilidad. Yo soy el doctor... Bueno, sí, primero ahí que tenés el micrófono. Disculpe, yo soy el doctor Walter Vázquez del Hospital Español de Mendoza. Nosotros en Mendoza se está creando una jurisprudencia especial, llamémosle, por
respecto de lo que comentó usted, a punto de partida de un elemento que la doctora Kemmelmacher de Carlucci, que creo que la conocen casi todos, ha impuesto en la justicia local, que dice que todo daño debe de pagarse. Entonces ya llevamos perdido 3 juicios de mala praxis por infecciones intrahospitalarias donde demostró el hospital digamos que había hecho correctamente todo. Y lo que ellos dicen que el hospital no cumplió con la obligación de seguridad. Bueno, yo quería saber si usted tiene un comentario por una parte, si esto cree que puede expandirse, si podemos hacer algo. Bueno, espero que nos pueda... Conozco bien la posición de la doctora, ella fue también docente mía en mi magíster en Barcelona. Bueno, yo les mostré 2 posiciones doctrinarias. Tienen en las filminas los fallos que están en la posición contraria a la posición de la doctora. Pero en el derecho cada juez juzga con la sana crítica. Hoy escucharon al doctor Lorenzetti dando una posición contraria a la doctora Kemmelmacher. Sin embargo, los 2 trabajaron en el tema del Código Civil, es decir, tienen visiones diferentes. Hay que analizar muy bien también el código, cómo está quedando ese código en relación al tema de la responsabilidad. Pero entiendo yo que esta es una discusión jurisprudencial donde cada una de las partes va a apoyarse en los fundamentos y en los precedentes jurisprudenciales que les sirvan de fundamento. Lo que les puedo decir es que los fallos que han salido en favor de los directores con relación a este tema, lo que han pedido es que sea realmente por un caso fortuito, no por una responsabilidad, por una omisión, por una negligencia, que se hayan adoptado en exceso, es decir, se hayan seguido todos los protocolos, todas las recomendaciones y además se hayan documentado lo que se ha hecho. Y cuando todo eso se prueba en juicio, se libera de responsabilidad profesional. Eso es lo que dicen las sentencias, no es una elucubración doctrinaria, son fallos concretos. Tienen citados 3 o 4 en la presentación. Es cuestión de indagar un poco en por qué hay una diferencia y evidentemente cuando hay una posición jurisprudencial de una sala, de una corte, es difícil revertir eso, ¿no es cierto? Digo, hay una posición también que tiene preeminencia, que tiene que ver con el principio de la sana crítica, con la que valora el derecho, que no tiene otro condicionamiento más que esté fundado ese fallo. La última pregunta. Yo quería preguntar, mi nombre es Alejandro Ciencio, director de la Corporación Médica de San Martín. Yo quería preguntar, bueno, evidentemente lo que vemos es que la responsabilidad y las tareas que tenemos en general son abundantes, eso creo que no se puede negar. Si eso no puede recaer sin un consejo de administración o una junta de conducción donde la ley también atraviese a otras áreas, que era un poco lo que se preguntaba al principio, que atraviese a otras áreas también en cuanto a la responsabilidad legal de determinadas cuestiones. Lo que preguntó Gerardo hoy al principio con respecto a residuos patogénicos, concretamente que contratan a través de otras áreas, que ni siquiera una vez puede interferir en esa negociación. Lo que planteó si a veces se puede pensar una especie de consejo de administración, consejo de conducción, con responsabilidades individuales, pero la conducción que no sea única cabeza de situación. Porque con ese criterio prácticamente, absolutamente, la conducta vigilante y nuestra tendría que ser permanente en todos los momentos y en todas las gestiones que puede implicar el trabajo como director médico. No quería saber qué puedan plantear con respecto a eso. En el ámbito público no se puede diluir. Lo que se hace es que hay directores asociados. De acuerdo a la cantidad, cada director asociado de diferentes profesiones acompañan al director ejecutivo. Hay directores contadores. En recursos humanos hay especialistas del tema, en cada lugar, bueno, son directores que acompañan, pero en realidad la responsabilidad cuando se demanda es al director ejecutivo. Después, de acuerdo en las demandas y cuando ya se traba la litis, en el momento que se determine que esa responsabilidad es excesiva para el director, porque no era su
no era su competencia, queda deslindado, pero para ello debió transitar el juicio en lo público, que es muy complejo. Por eso decía que Fiscalía no los defendía y que lo que estamos intentando es que Fiscalía, que es gratuito para los directores, para el equipo de salud, también acompañe la defensa. Bueno, ese es un trabajo que estamos realizando, porque de hecho tienen que contratar a su abogado, sus peritos, lo que les consultaban en la pregunta anterior. Es costoso y ese dinero no se los devuelve nadie. A ver, en privado. Quiero aclarar que la ley de ejercicio en la medicina tendría que ser cambiada o modificada para que se cambie ese aspecto. Cuando se cambie, habría que ver también si realmente no es porque la posibilidad de conmover al legislador con este tema es bastante remota. Para plantearlo, hoy el doctor Lorenzetti, porque viene a cuento de que hoy el doctor Lorenzetti nos hablaba del beneficio de litigar sin gasto. Ustedes saben que hubo un montón de trámites, de proyectos de ley que perdieron estado parlamentario, que proponía que el beneficio de litigar sin gasto se sustituyera por la representación del cuerpo médico forense, que depende de la Corte. Entonces, en realidad hay alternativas, pero no prosperan en el legislativo. No prosperan porque en realidad no se ve este problema que viven las instituciones de salud como un problema social de gravedad o prioritario. Entonces, para resolver esto, en realidad uno tiene que llevar una propuesta que dé solución, que muestre la evidencia a nivel internacional, que sería el próximo paso, quizás como mi sugerencia, buscar cómo se organizan las direcciones médicas en establecimientos en otros países, saber cómo se distribuye la responsabilidad y a ver si en esa búsqueda se encuentran alternativas que, como les digo, puedan conmover al legislador. Pero lo veo difícil. Hay una oportunidad muy importante, que es esto que yo les decía. Si Ciudad de Buenos Aires tiene la intención en algún momento de asumir esta función, que de hecho hay una comisión interministerial y seguramente va a avanzar en esa línea en algún momento, sería bueno que como tiene que dictar su propia ley, tener para ese momento preparada una propuesta. Y otra cosa que hay que aclarar, que estamos hablando, yo presenté Ciudad de Buenos Aires, no estoy hablando de cada provincia tiene que mirar su ley de ejercicio profesional y la postura de la jurisprudencia del lugar, a cuento de esto de lo que se mencionaba en Mendoza. No lo veo imposible, lo que creo que hay que generar evidencia para presentar un documento que pueda prosperar. Por otra parte, todo el plexo normativo hoy apunta a la debilidad del paciente. Y entonces el beneficio de litigar sin gasto sería una justicia para quien pueda pagar. Y eso un poco también es una concepción difícil en este momento de pensar, ¿no? De poder privilegiar al sector médico respecto del sector del paciente. No lo pienso, no es desde mí, sino de lo que vemos en la jurisprudencia. La parte débil son ellos y por lo tanto es difícil. Horacio, sí, ¿querés decir algo? Bueno, evidentemente el tema da para mucho más, pero la hora del almuerzo se llega. Así que, doctora Maddy, doctora Pozo, doctor Resoni, con nombre de ADECRA, muchas gracias por su participación y gracias a todos ustedes.